Con José María Reyes y Mayovanex Bautista. Las buenas tardes al país. Saludos de corazón para las personas que nos sintonizan a esta hora a través de la Super 7, 107.7 FM. También para aquellos que nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube Contra Viento y Marea. Hoy jueves cargado de informaciones interesantes e importantes, tanto en el plano local como internacional. La crisis provocada por los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pues se sienten cada vez más en el plano local. El gobierno ha anunciado hoy un paquete de medidas con las que busca mitigar esos efectos. Muchas cosas interesantes en este paquete de medidas que vamos a desglosar con todos ustedes en el transcurso del programa. Y lo hace ya empujado por esta crisis en que uno creía que para esta fecha iba a estar cediendo. Sin embargo, lo que ha habido en las últimas horas es un recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Medio, y eso indica que cada país, las autoridades de cada país deben seguir tomando medidas para evitar que sus economías se deterioren, para evitar que la situación de la gente empeore. Aquí en el patio, pues, Magín Díaz ha anunciado un paquete de medidas que él denomina que busca garantizar el crecimiento de la economía y mitigar los efectos de la crisis. Este paquete incluye una amnistía tributaria, según lo que se ha adelantado, y la eliminación del anticipo para la mayoría de las microempresas. También un reajuste del impuesto sobre la renta al salario mínimo imponible. Usted sabe que se está cobrando hasta los 34,000 pesos. Eso se va a elevar hasta los 39,000. Hasta ahora el salario imponible era de 34, el exento era hasta 34,685 pesos. Y ahora la propuesta llevará el mínimo exento, a 39,900 pesos, según lo que se ha dado a conocer. Esto va a permitir que los trabajadores, los que ganan hasta ese salario, puedan cubrir por lo menos el costo de la canasta del quintil, de los 200, de los 38,000, del quintil 2, que es de 38,400 pesos. Las medidas incluyen otros aspectos importantes. Nosotros lo reclamábamos ayer, que es la eliminación del anticipo. Creíamos que iba a ser una eliminación general, pero sabemos que el gobierno diseñó un presupuesto sustentado en parte en ese anticipo. Lo que ha hecho es rejugar, sacando de ahí las MIPYMES, las pequeñas empresas, y dice que va a derogar el anticipo para las microempresas, el 78% del total de las empresas que reportan impuestos sobre la renta del 2025. Dice que las empresas pequeñas pasarán a pagarlo como personas físicas, 3 pagos al año en lugar de 12. Ese anticipo es duro. Todos los meses hay que sacar ese anticipo, aunque sea una microempresas. Y bueno, las pequeñas empresas, pues también se le va a liberar en una parte de ese anticipo. Las medidas son, además de esa que le he leído, de decir, derogue los anticipos para las microempresas,
las empresas pequeñas pasarán a pagarlo como personas físicas. 3 pagos al año. La eliminación del anticipo e impuestos a los activos del sector agropecuario se le dará un rango de ley. También otras las medidas, reducir los recargos moratorios, se actualiza la referencia a los intereses indemnizatorios, se formalizan los acuerdos de pago en el Código Tributario y descuentos por pronto pago. Una amnistía de deudas tributarias, esto es importante, mucha gente que tiene deudas de muchos años con impuestos internos, entonces se está proponiendo una amnistía de deudas tributarias. Dice que esto se justifica por la actual coyuntura y por los cambios que se van a introducir en el sistema tributario. Ampliación del régimen simplificado de tributación de 12 a 15 millones de pesos para personas físicas y el sector agropecuario. El régimen simplificado de tributación es un régimen que permite que usted pueda reportar sus ingresos y sus gastos hasta 12 millones de pesos. Usted no necesita tener un contable, usted puede digitar eso y colocarlo en la página de impuestos internos. Pero además usted no tiene la presión de retener ITEVIS como tienen que hacerlo las empresas formales o las empresas que no están acogidas, porque las empresas que están en el RCT son empresas formales, las que no están acogidas al RCT tienen que retener ITEVIS. Entonces el que está en el régimen simplificado de tributación no tiene que retener ITEVIS y eso le da un respiro, porque no tienes que buscar los días 20 ese ITEVIS de la factura que has reportado. Simplemente le reporta impuestos internos. Yo le facturé a Joaquín de los Palotes 1 millón de pesos y bueno, ese impuesto de 180,000 pesos, que es el 18%, eso lo retuvo la empresa a la que le es facturado. Es decir, usted no tiene esa presión de salir a buscar esos 180,000 pesos de ese 1 millón de pesos que usted no sabe cuándo va a cobrar. Esa es una ventaja que tiene el régimen simplificado de tributación, llevarlo de 12 millones a 15 millones de pesos para personas físicas del sector agropecuario, le da un chance de que usted pueda hacer una facturación mayor sin tener que hacer un reporte como lo hacen las empresas que no están acogidas al régimen tributario simplificado de tributación. Se crea un umbral de 30 millones de pesos para pequeñños negocios. El umbral del RCT compra se aumenta de 55 a 60 millones de pesos. Ese es otro respiro para los que están en el RCT de compras. Se indexan los tramos exentos de impuestos sucesoral de 500 pesos a 1 millón y de 1 millón de pesos a 2 millones para transmisiones entre padres e hijos en vida. El impuesto se reduce de 25 a 3%. Oiga eso. Si usted está transmitiendo un bien a un hijo, en este momento le cobran un 25%. Y en vida. Ahora con este ajuste fiscal que se va a hacer, pues eso se va a reducir a un 3% para que la gente tenga ese respiro. También se va a reducir de 25 a 10% el impuesto de la renta por ganancia de capital a la venta de inmuebles. En el caso de personas físicas, hay muchas personas que venden inmuebles, tienen que buscar un 25% para pagárselo al fisco de impuestos de la renta. Derogación de ley de control tributario obsoleta, ley de impuesto a los fósforos de 1935. Los fósforos casi ni se usan ya. Ley de control de estampilla de 1966, eso se va a derogar. Entonces, estas son las medidas que el gobierno ha identificado para apoyar a la clase media. Son las siguientes: ajuste por inflación del mínimo no imponible y las franjas del impuesto de la renta, de lo que le hablaba en principio. Se indexa el mínimo exento en 15% para cubrir el costo de la canasta familiar del primer y segundo quintil. El mínimo exento actual de 34,685 pesos solo cubre la canasta del quintil 1, 29,500 pesos. La propuesta lleva el mínimo exento a 39,000 pesos, suficiente, dice
la propuesta para cubrir el costo de la canasta del quintil 2, que es de 38.400 pesos. Esto representa, lógicamente, un incremento incluso del salario de los empleados que están cobrando entre 34 y 40 mil pesos, como reclamaban algunos políticos de oposición hace un tiempo, que incluso la propuesta de ellos era llevarlo hasta los 52 mil pesos, me parece. Entonces dice que también hay un aumento de la reducción por gastos educativos de 25 a 30% y será de 50% si los gastos son realizados en beneficio de personas con discapacidad y trastornos de neurodesarrollo. Es un impuesto importante, es un alivio para la gente que tiene hijos en colegios, en escuelas, en universidades, que tiene que comprar libros, uniformes, útiles escolares, porque cuando hace su reporte de impuestos a principio de año, entonces se le reduce ahora mismo un 25% y eso se estará incrementando a un 50%. Sí, y esto también es muy importante, si es una persona con discapacidad o trastornos de neurodesarrollo, entonces el descuento va a ser de un 50%. Medida pro crecimiento económico. Esa medida es identificada como la del ajuste por inflación, definida como una medida de apoyo a la clase media, y realmente es así. Medida pro crecimiento económico, depreciación acelerada para promover la inversión privada a partir de 2027. Reembolso a los exportadores del impuesto selectivo a los combustibles y seguros, al igual que se hace con el ITEVIS. Derogación gradual del impuesto anacrónico, hipotecas, constitución de compañías, impuesto selectivo a seguros de vida, devolución del impuesto selectivo sobre el alcohol etílico utilizado en fabricación de medicamentos. Medidas para combatir el incumplimiento y la evasión. Se implementa apreciación de ITEVIS en aduana. Se propone un aumento de las retenciones por concepto de impuestos sobre la renta a un grupo de contribuyentes difíciles de gravar. Trazabilidad fiscal. Se precisan conceptos para bebidas alcohólicas y cigarrillos y se habilita su aplicación para combustibles. Poder de veto en la clasificación de los beneficiarios de las leyes de incentivo, Ministerio de Hacienda y Economía. También aumento de tasa de impuestos sobre la renta empresarial a 30% por 3 años a grandes contribuyentes. Para las empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de pesos anuales se está proponiendo ese impuesto de la renta de un 30%. Dice que esta medida impacta a poco más de 1.000 empresas de un total de 140.000 que hicieron declaración de impuestos de la renta en 2025, menos del 0.8% del total. También se crea un nuevo tramo de impuestos de la renta personal, la tasa de 27% para salarios mayores de 400.000 pesos mensuales. Es decir, que se van a gravar esos salarios con 27%. Que gane más de 400.000 pesos, se le va a grabar con un 27%. Esta medida impacta a unos 5.900 contribuyentes de un total de 2.300.000. Sería el 0.26% del total. Impuestos selectivos a cigarrillos electrónicos y vapes. Aumento a la distribución de casinos y juegos de azar. Aumento de $10 a los pasajes aéreos. Esto puede ser complicado, este aumento de $10 a los pasajes aéreos, porque los pasajes la mayoría los han incrementado por el aumento de los precios de los combustibles. Ahí están las medidas que está proponiendo el gobierno. También, no lo veo aquí, en ese documento que me han pasado, dejaron en stand-by la revisión de los precios de los combustibles para dejarlos fijos por 3 meses. Pero van a hacer un ajuste para dejarlos fijos por 3 meses, a menos que el barril de petróleo supere los $95. Ahora yo pregunto, ¿y si el barril de petróleo llegara a descender por debajo de los $60 como estaba antes de la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán? ¿Se va a hacer una revisión a la baja o se va a esperar exclusivamente a que se cumplan esos 3 meses? Bueno, es una pregunta que dejamos al aire. Bueno, hay medidas importantes, eso de la eliminación
del anticipo para la microempresa, fundamental, porque como decíamos ayer, eso es una daga al cuello de todo aquel que emprende un pequeño negocito y que se quiere formalizar. El hecho también de que las pequeñas empresas lo pongan a pagar 3 cuotas, como ocurre ahora con las personas físicas, también es muy importante. Va a representar un alivio para las personas. Variar el impuesto de la renta al salario mínimo imponible, llevarlo de 34 a 39 y pico de miles de pesos mensual, también representa un alivio para las familias de clase media. Es decir, hay muchas disposiciones interesantes. El gobierno está cediendo algunos aspectos y está agravando a las grandes empresas y los salarios elevados, que son los mínimos, pero había sido una petición de diferentes sectores de la sociedad. Gravar las grandes empresas, grabar la ganancia de los grandes capitales, que lo estás haciendo, y grabar los salarios elevados, lo que pasan de 400,000 pesos mensuales. Bueno, con esto yo creo que el gobierno está dando pasos muy definidos para ir sorteando esta crisis que ha transformado las proyecciones de crecimiento que teníamos para este año 2026. Se había proyectado un crecimiento de la economía de alrededor de 4.8%, según organismos internacionales. Sin embargo, tan pronto estalló la guerra de Medio Oriente, pues esas proyecciones se cayeron y los organismos internacionales entonces hicieron una revisión y se llegó a hablar de un 3.8% para este año. Habría que esperar porque eso pudiera ser todavía menor, porque las cosas se siguen complicando. Así es que vamos a hacer una breve pausa y en breve retornamos con este tema que es de mucho interés para la gente. Contra